Buenas con todos y todas. Estamos aquí de vuelta con un episodio de lo que viene a ser nuestro podcast, nuestro nuevo podcast, El arte de vivir en Dios. Y el día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de un tema muy importante, que es vivir en Dios versus creer en Dios. O mejor dicho, ¿qué está mejor o qué es lo correcto, vivir en Dios o creer en Dios? Antes de empezar, les quiero agradecer mucho por todo el apoyo que estamos recibiendo. A día de hoy está llegando gente que no creía que iba a llegar al podcast. No son números espectaculares de millones, pero pronto seremos millones, yo sé que sí. Pero no iba a eso a mi agradecimiento, sino a cómo la gente se ha ido quedando durante el video barra podcast, ¿no? Porque esto lo vemos en diferentes plataformas, puede ser YouTube, Spotify, incluso por ahí por Twitter he subido un poco de este contenido, ¿no? Pero agradecerles mucho todo ese apoyo que me están dando, que nos están dando, mejor dicho, y los invito a que si les gusta este tipo de contenido, inviten a más personas. Puede ser gente que crea o gente que le ayude a entender muchas cosas. Estos primeros episodios van a hablar mucho de Dios de manera directa, pero van a haber episodios que hablaremos, perdón, de temas de la vida en los cuales Dios es importante, o al menos en mi pensamiento es importante, que en su mayoría es en todo lo que yo hago. Pero les invito a que compartan este contenido porque puede tratarse de Dios o puede que estemos hablando de Dios, pero no solo es de Dios. O no solo voy a recitar versículos o hablar de la palabra, pero siempre voy a hablar de la grandeza de Dios. ¿Ya? Así que pueden invitar a más gente. Sería un honor tener mucha más gente aquí. Como el episodio piloto, el primer episodio, yo les hablé de cómo yo empecé a llegar a todo esto que viene a ser la fe o el vivir en Dios. Les hablé un poco eh, de cómo fue mi llegada a Dios, a la creencia primeramente, y fue gracias al libro del poder del pensamiento positivo. Y quiero leer un fragmento de este libro, exactamente del capítulo La adopción de nuevos pensamientos te reconstruirá. Y dentro de este capítulo eh, cita él un versículo de la Biblia, específicamente Mateo 21, versículo 22, que dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ya? Quiero empezar con este versículo, quiero empezar con esta parte de la Biblia, porque es muy importante y toca una parte fundamental de lo que hablaremos hoy, que es creer. Voy a repetirlo para que me lo entiendan. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ya? Ahí es una importante énfasis en el creyendo. Y ahí voy a intentar adentrarme un poco entre creer y vivir. Este libro a mí me ha ayudado mucho a entender algunas cosas de la Biblia y de cómo tocar esos puntos o cómo entender esos versículos, pero es tan cierto que todo lo que nosotros pidamos en oración, creyendo en esa oración, se nos cumple. Obviamente, todas estas oraciones tienen que ir encaminadas por buenas intenciones. No puedes pedir en oración que muera alguien, porque eso no es una buena acción. Es algo que Dios no te va a conceder eso, porque no eres tú quien decide quién vive o quién muere, simplemente Él. Entonces hay cosas que puedes pedirle y que no se te concederán, porque a lo mejor no están alineadas a lo que es el vivir en Dios o lo que es Dios en sí. Y hay otras cosas que no se te concederán porque no es lo que Dios tiene preparado para ti. Y en cambio te darán otras cosas. Pero llegaremos a eso. Otra cosa que quiero topar, que en este libro, no recuerdo muy bien en qué parte lo dice, pero lo tengo aquí anotado, y habla de cómo puedes afirmar esa creencia de Dios o cómo puedes dejar la duda a un lado
repitiendo una frase que dice, creo en que Dios me da poder para conseguir lo que quiero. Creo que es parte del capítulo que les estaba mencionando, que les leí ese fragmento. Me gusta esta frase porque habla mucho de la creencia, que Dios me da poder para conseguir lo que quiero. Lo que yo quiero nunca se me va a cumplir o nunca se va a cumplir de la manera que yo quiero, porque todo lo que yo pido en oración o todo lo que yo pido para mi vida no es algo que yo lo puedo pedir al universo, al karma, sino que lo estás pidiendo directamente a Dios. Y Dios sabrá en qué momento, de qué manera y en qué circunstancias te lo va a dar. Entonces me gusta empezar, o me está gustando empezar con estas dos frases. Bueno, lo primero es un versículo de la Biblia y otro es una frase. No creo que es un versículo, porque no tengo anotado aquí que sea un versículo, pero creo que es una frase del autor, que si no me equivoco se llama Norman Vincent Peale. No sé si lo pronuncié bien, pero es un capo de capos. Bendito sea. Entonces, aquí ya vamos a adentrarnos a lo que quiero que entiendan o lo que quiero que escuchen de mí acerca de la diferencia o si en realidad existe una diferencia entre creer en Dios y vivir en Dios. A breves rasgos o diciéndolo así muy simplificadamente, sí, existe una diferencia. Creer no es lo mismo que vivir, pero aquí voy a poner el punto antes de decirles qué significa. Nosotros no necesitamos vivir en Dios para ser salvados. Y ahí viene el tema de que la gracia, o sea, la salvación es por gracia, mas no por obras. Y eso es un versículo de la Biblia, no recuerdo cuál, no lo tengo aquí anotado, pero nuestra salvación o ser salvados es por la gracia de Jesucristo, porque Él nos dio su vida, mas no por las obras que nosotros hagamos en vida. No hay cosa que nosotros podamos hacer para ser salvados. No importa si vas a la iglesia, no importa si das caridad, no importa si vas a visitar a los enfermos, si vas a visitar al encarcelado, no importa si haces todo lo que la Biblia dice, no importa que seas excelente persona, acercarte a santo, porque el único santo es Jesús, no importa lo que hagas, tú ya estás salvado. Con el simple hecho de creer que Dios es tu creador y que Jesús es su único Hijo, nuestro Señor. Y obviamente, nuestro Salvador. Solo con creer, tú ya estás salvado. Porque eso te da la gracia de Dios. Ahora, tú haciendo obras buenas, no vas a conseguir salvación, porque eso ya lo tienes simplemente creyendo. Y ahí viene un tema que a mí me tocó mucho, de que cuando yo empecé en esto de la fe, me acuerdo que María José una vez hablaba de que mucha gente piensa que solo debe ser buena persona, hacer buenos actos y todo eso para tener la salvación de Dios. Y dice que qué equivocados estaban. No recuerdo si lo dijo exactamente como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero lo recuerdo y para los nuevos que no saben quién es MJ o María José, es mi mentora de trading y que gracias a eso he llegado aquí. Escuchen el primer episodio y entenderán un poco más. Pero bueno, lo que yo decía es que a mí me molestó esa primera vez que me dijo, no vale con ser buena persona nada más. Y yo en ese tiempo no creía. Y yo digo, ¿por qué? Oye, si yo hago el bien, no molesto a nadie, no critico, no digo cosas obscenas, no hago el mal a nadie, no soy envidioso, ¿por qué yo no voy a ser salvado? Y ahí no entendía yo eso y decía, o sea, entonces que Dios es egoísta o por qué no puedo ser salvado si estoy haciéndolo todo bien, porque la salvación no viene del mundo terrenal ni de ninguna acción que tú hagas en vida. La salvación viene por la gracia de Jesucristo. Eso, entender eso y aceptar eso, viene a ser el primer paso para creer. Y una vez que tú crees, estás salvado. Partamos desde ahí. ¿Qué es creer, no? ¿O qué significa creer y qué significa vivir? Creer es lo que acabo de decir. Saber que Dios es nuestro creador,
el creador del cielo y la tierra, que Jesucristo es su único Hijo, nuestro Señor, consecuentemente nuestro Salvador, y que nada en el mundo está por encima de eso, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, de la Santa Trinidad. No hay nada por encima de eso, nada, nada. Ni tu carrera, ni tu esposa, ni tus hijos, nada. Todo lo que tú puedas llegar a tener en el mundo, de manera terrenal, sentimental, experiencias, viajes, nada es más grande que eso. Eso es el creer. Para mucha gente es fácil creer. Para mí no fue fácil empezar a creer. Yo vengo de una familia muy creyente. Creía en su momento, a mi manera, nunca de la manera en cómo llegué aquí, pero llegué a creer en Dios cuando era muy, muy joven, que hablo, preadolescente, mucho antes de empezar a desarrollarme y todo eso, que sería hasta los 12 13 años aproximadamente, y de ahí fui perdiendo la fe y alejándome de Dios. Pero eso es tema para otro video. Ahora, ¿qué significa creer? Creer, como les digo, es saber quién es Dios, Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu. Ya está. Y aceptarlos en tu vida. Decir, yo creo. Y benditos sean ellos. Ahora, ¿qué significa vivir? Vivir ya es una cosa más compleja. Pero cuando hablo de complejidad, no quiero topar o no quiero que se me entienda que es difícil vivir en Dios. No es difícil, porque las elecciones que nosotros hacemos no son difíciles. Por ejemplo, si tú eliges irte a comer un helado, no es difícil irte a comer un helado. Si tú eliges irte al parque a pasear, no es difícil irte al parque a pasear. Si tú eliges tener una novia, no es difícil tener una novia, ¿entienden? Porque son elecciones, porque somos nosotros quien elegimos hacer eso. Y vivir en Dios no es una imposición por parte de Dios, porque Dios no se impone ante ti, sino que es una elección. Y ahí quiero entrar. ¿Qué es vivir en Dios? Si ya sabemos que es ¿una elección a qué? No se puede dar una respuesta general para todos, porque sería muy tonto de mi parte coger y decir, es que vivir en Dios es ir a misa todos los días, ayudar en tu iglesia, en tu parroquia y hacer eventos acerca de Dios. No, no siempre va a ser eso. ¿Puede que tu vivir en Dios sea eso? Sí. ¿Va a ser para todos? No. Ahí es donde va mi expansión de lo que quiero explicar. El vivir en Dios no es igual para cada individuo, no es igual para cualquier persona. Hay gente que para vivir en Dios o viviendo en Dios va a hacer cosas que tú nunca las vas a topar y eso no significa que tú no estés viviendo en Dios. Y aquí habla mucho o quiero, mejor dicho, hablar mucho de cómo encontrar ese propósito o cómo, no propósito, cómo encontrar ese vivir en Dios. No es algo tan sencillo como despertarte y decir, bueno, voy a hacer esto. No, hay gente que ha creído, yo por ejemplo voy creyendo en Dios 2 años, se podría decir, creyendo como lo hago ahorita, 2, 3 años. Como digo, no tengo fechas exactas o tiempos exactos porque mi creencia fue muy de poco en poco. Ya llegaremos a ese episodio en algún momento. Pero viviendo en Dios, podría decir que ya son casi 6 meses en que estoy creyendo mucho más y sobre todo ya no solo creyendo, sino viviendo en Él. Y es algo maravilloso. Pero aquí hay que entender algo y es los que me siguen en Instagram. Yo les hice una pregunta. ¿Ustedes preferirían vivir en abundancia creyendo en Dios o vivir en carencia viviendo en Dios? Porque uno es creer, el otro es vivir. En uno tienes abundancia, en el otro tienes carencia. E hice esa pregunta porque mucha gente, me incluyo, pensamos que vivir en Dios significa sufrir y no es así. Pero vivir en Dios sí significa desafío, significa que tu vida va a estar envuelta cada una de sus acciones en Dios. Creer es muy fácil,
Creer, tú puedes coger y decir, creo en Dios, obviamente, de todo corazón. Creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Estás salvado. Es fácil. Vivir en Dios es difícil porque primero tienes que escuchar el llamado. Y ahí voy a citar otro versículo de Mateo. En este caso vendría a ser el capítulo 22, versículo número 14, que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y es muy importante este de aquí, es uno de mis versículos favoritos. No sé si de la Biblia porque estoy en proceso aún de leerla toda, pero sí de Mateo es uno de mis favoritos. Porque es cierto, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que no todos merecemos a Dios? No, no va por ahí. La salvación es para todos los que crean fervientemente en Él, creyendo. Pero este versículo habla del llamado para vivir en Dios. Mucha gente el llamado puede ser convertirse en monje, bueno, no sé cómo le llaman en su país, aquí le decimos padre, obispo, cura, sacerdote, pastor, también tenemos monjas, o sea, todos esos llamados son llamados muy centrados en vivir en Dios junto con la iglesia día a día, ¿no? Puedes también vivir en Dios junto a la iglesia siendo solo practicante de que vas a la iglesia y todo el tema, ¿no? Pero cuando tu llamado no va por la parte del sacerdocio, tienes que tú entender cuál o tienes que empezar a escuchar, mejor dicho, no entender, a escucharlo a Dios, cuál es tu llamado. Y no es fácil, porque yo no tuve un llamado en el decir, no es que Dios se te planta de frente o Jesús se te planta de frente o el Espíritu Santo se te planta de frente y te dice, oye, tienes que hacer esto. No, hay momentos, y esto es como lo vivo yo o como yo viví el llamado. Hay momentos en mi vida en que tengo pensamientos muy claros, como muy lúcidos, como digo, tengo muy claro que voy a hacer esto. O cuando, es como cuando estás haciendo un examen y empiezas a hacer una fórmula de matemáticas y dices, tengo muy claro qué tengo que hacer. Tengo que poner esta X acá, esta Y acá, ok, 10. Esa claridad a veces llega a mí en los pensamientos. Como les digo, mi llamado nació mientras yo estaba lavando los platos. Y mi llamado fue, tú Josué, eres muy bueno hablando, eres muy bueno explicando las cosas, ¿por qué no hablas de mí? Obviamente yo no lo pensé así, yo lo pensé, ¿por qué no hablas de Dios? Pero yo ahora lo digo, esta parte, como si Dios estuviese diciendo esto, le esté diciendo esto al Josué del pasado, porque es así. En ese momento Dios me llamó y me dijo, hijo, tú crees en mí, estás salvado. Tú estás viviendo en mí, todavía no. Tu vivir en mí es profesar o compartir todo tu caminar o todo tu vivir en Dios, o sea, en mí. Y me lo dijo. Oye, pero ¿cómo te lo digo? Fue mi pensamiento más lúcido en muchos años. Y ahí es donde yo entendí que no pensó Josué, sino que fue Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús y a través de Dios Padre. Y es por eso que nació este podcast. Estar hablando aquí no es idea mía, es idea de Dios. Y ese es mi caminar. Que el día de mañana el podcast no lo escucha nadie, no importa. El caminar mío no solo está inmiscuido en el podcast. Puede ser que yo llegue a hablar de Dios en una plaza. No decir de que me voy a ser profeta o voy a ser pastor. No va por ese punto. Pero yo, por ejemplo, que doy clases de trading, hablo mucho de Dios en las clases. O siempre le pido a Dios que me ayude a dar las clases. Entonces, todo ese hablar de Dios y mostrar ese testimonio de vida, de cómo yo estoy viviendo en Dios, ese es mi caminar en Dios, ese es mi vivir en Dios. Y ahí es donde yo les estoy explicando cómo fue mi llamado y cómo lo estoy viviendo a día de hoy. Hay gente que va a hacerlo de una manera, hay gente que va a hacerlo de otra manera. Puede ser que el llamado de una persona, y es lo que comentábamos con mi pareja,
porque ella es la organizadora o la orquestadora de que todo esto esté funcionando. Lo hablábamos hoy en la mañana en la lectura que tuvimos de la Biblia. Hoy día leímos pasaje, bueno, no es un pasaje, sino el libro de Josué. Estamos en la parte donde habla de cómo se distribuyeron las ciudades que Dios les prometió. Bueno, no voy a entrar en eso hoy, pero hablábamos de cómo Dios les dio un llamado a Moisés y a Josué, y tanto Moisés como Josué cumplieron ese llamado aún teniendo dudas, aún teniendo miedo. Porque una vez que tú escuchas el llamado, no es que accionas inmediatamente. Hay gente que sí lo ha podido hacer. Ejemplo, yo. Obviamente no lo hice al día siguiente, pero sí preparé las cosas para poder hacerlo. Pero ese llamado de poder hacerlo, incluso si no me equivoco, espero no equivocarme, y si me equivoco, por favor, corríjanme, pero cuando Dios habló con Moisés por primera vez y le dijo, bueno, tú vas a guiar al pueblo de salir de Egipto, tú los vas a liberar y vas a llevarlos a la tierra prometida, Moisés le dijo, pero yo no puedo ni hablar en público, o sea, no puedo hablar. Y dijo, tú tranquilo, este es tu llamado. Y así es como cada uno de los llamados es diferente. Por ejemplo, mi llamado es hablar de Dios, es explicar de Dios y explicar cómo estoy viviendo en Dios. Yo podría decir, no puedo aseverarlo porque no puedes tú coger y decir, no es que tu llamado es este, no. Pero en mi pensamiento y lo que Dios de cierta manera me ha guiado es que el llamado de mi pareja es que sea la persona que permita tener un espacio idóneo para yo hablar de Dios. Yo no manejo las redes sociales, yo no manejo los tweets, yo no manejo los videos, yo no manejo la edición, porque yo no estoy entregado a eso. Dios no me dijo, tú tienes que editar, no, no, me dijo, tú vas a hablar de Dios. Y a ella le dio otro camino. Obviamente, su caminar no solo se reduce en ser, entre comillas, la orquestadora de todos los proyectos que tiene Josué, no, ella tiene un propósito muy grande y ella lo está viviendo día a día. Pero ese propósito que tiene ella o ese vivir en Dios que tiene ella no va a ser lo mismo para una persona que me está escuchando en este momento. Y ahí es donde quiero que ustedes profundicen y sobre todo en oración, porque la oración es el alimento del alma, el alimento de la fe. Cuando estén en oración, pidan señales o pidan que les muestre cómo es el vivir en Dios. Muchas veces van a tardarse meses, días, horas, incluso años en encontrar ese vivir. Pero algo que sí les digo es que cuando escuchen su llamado, sea cual sea su llamado, puede ser que su llamado sea cuando están manejando y ven una señora intentando cruzar la calle, cuando están manejando y ven un gatito por ahí que quiere cruzar, o un perrito, o cuando están en el trabajo y viene esa persona irritante que no la aguanta nadie y tú puedes hablar con ella. Esos momentos donde tú te das cuenta de las cosas que en el común de las personas o en el común vivir de las personas no se dan cuenta, ahí es cuando Dios te está hablando y te está llamando. Ahora, es muy importante que cuando te llame, tú acudas a ese llamado. Y aquí va a venir una parte importante, es que ese llamado puede dar mucho miedo, pero Dios no busca gente preparada para el llamado. Dios prepara gente para que una vez la llame, cumpla con su mandato. Yo no he sido preparado para hablar en público. Mucha gente que me está escuchando, porque sé que muchos compañeros del colegio me están escuchando, saben que yo no sabía exponer bien. Me trababa, me daba vergüenza, me ponía rojo. Una exposición para mí era feo. Al menos en mis primeros años en el colegio o secundaria, que se llama en otros países. Era muy feo para mí. Me daba mucho pánico escénico hablar. Me daba miedo hablarlo incluso a chicas. Y es real. Conforme yo fui terminando mi secundaria y fui entrando a la universidad, empecé a darme cuenta que se me da bien hablar, que puedo hablar en público y no tengo temor de hablar en público. Pero eso es un don que me dio Dios.
No es un don mío que Josué lo logró, no, es un don de Dios. Y como Él me dio ese don, tengo que sacarle provecho. Habrá gente que tiene el don de cantar. Cántale a Dios. Haz canciones para Dios. Habrá gente que sabe escribir muy bien. Escribe sobre Dios. Comparte sobre Dios. Hay gente que podrá organizar misas, podrá organizar oraciones, podrá organizar rezos o como lo llamen en su creencia, ¿no? Acerca de Dios. Ese es tu talento que Dios te dio y tienes que aprovecharlo. Y ahí es donde yo entendí que mi llamado está en conversar de Dios. Así como puedo yo enseñar trading, enseñar programación, porque también enseño programación, así como puedo hacer todo ese tipo de cosas, también tengo que entender que hablar de Dios, o mejor dicho, ya entendí y Dios me habló, que hablar de Dios es mi vivir en Dios. Y hablar de Dios no solo significa coger y hacer un podcast de 30 minutos y explicar cosas, ¿no? Va mucho más allá. Va más allá en el sentido de entender el por qué Dios quiere que hables de Él. Y hablábamos hoy en la mañana con mi pareja de cómo tanto Moisés, bueno, Moisés no, pero Josué sí, cuando empezó a invadir los territorios que Dios le había prometido al pueblo de Israel, fue uno a uno, poco a poco. Y yo traspolé, se podría decir, esa invasión de ciudades esa conquista de esas ciudades a las conquistas que tenemos que nosotros hacer día a día. Dios nos ha prometido todo. Al pueblo de Israel la tierra prometida se le fue dada. A nosotros se nos ha prometido que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Entonces, todas esas conquistas ya no vienen a ser terrenales. Y es lo que hablaba que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento cambia algo, que ya no vemos ganancia terrenal, sino ganancia espiritual. Y Jesús vino para cambiar eso. A día de hoy nosotros no tenemos que conquistar países, ciudades, no, no es necesario. Sé que hay guerras en el mundo y sé que lamentablemente hay conflictos por territorio, pero Dios nos hace luchar, se podría decir, estas conquistas de manera espiritual. ¿Y cómo se gana una ciudad? O sea, o cómo es ahorita el ganar una ciudad espiritualmente, es cuando ayudas a una persona a vivir en Dios. Es por eso que yo cuando agradecí en mi primer video a María José, yo sé que ella estaba viviendo en Dios. Puedo decir, no sé cuál sea su vivir en Dios, no sé cuál sea la misión que Dios tiene encomendado para ella, pero yo sí sé que dentro de esa misión ella ya cumplió una de sus partes, que fue hacer que al menos dos personas vuelvan a la fe y no solo vuelvan creyendo, sino que vuelvan viviendo en Dios. ¿Entienden? Ahí quiero que ustedes hagan un minuto de reflexión o un minuto de silencio. Pueden pausar incluso esto, porque ya estamos por acabar. Pero piensen cuántas veces Dios los ha llamado y ustedes no han querido escuchar. Si yo tengo que decirlo, creo que es más de 100 veces que Dios me llamó y no lo quise escuchar porque no creía en Él. Así que si quieren empezar a vivir en Dios, tienen que empezar a escucharlo. Y una vez que lo escuchan, a aceptar que ese caminar puede ser difícil, pero va a ser lo mejor que van a tener en su vida. ¿Por qué? Y aquí voy a explicar una diferencia acerca de creer y de vivir en Dios. Cuando tú crees, la vida eterna te es concedida, tu salvación es concedida. Pero cuando tú vives, puedes palpar esa salvación en el plano terrenal. Al menos un porcentaje pequeño. Y les puedo decir, como les dije en el episodio anterior, que todo el tiempo que yo no viví en Dios, siempre tuve un vacío acerca de mi vida. Siempre lo intenté llenar con alcohol, drogas, mujeres, dinero, profesión, logros personales, todo terrenal. Nada llenó eso. Vino Dios, viví en Dios,
estoy viviendo en Dios y la plenitud que siento día a día no se compara con nada, nada, nada de lo que yo he logrado viviendo en Dios. Y ahí es lo que les digo, pueden o si escuchan su llamado y no le hacen caso, automáticamente pierden la salvación. No, porque como les digo, la salvación no es por obra, es por gracia. Y ahí viene otra pregunta. Entonces, ¿para qué vivir en Dios si ya estoy salvado? Y ahí viene algo muy importante y doloroso se podría decir, que es para explicar el versículo que leímos hace un momento de, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No todos van a vivir en Dios. Y eso no te hace mejor o peor. Yo ahorita es que estoy viviendo en Dios no me hace mejor que un creyente, porque no buscamos compararnos. O el objetivo no es compararse con quién lo hace y quién no lo hace. Pero el objetivo sí es qué es lo que tú quieres en tu vida. Yo, a día de hoy, no dejase de vivir en Dios por nada en el mundo. Nada, 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 nada. Aún así, me quiten mis piernas. Aún así me quiten mi salud. Aún así me quiten mi visión. Aún así me quiten el caminar. No dejaría de vivir en Dios. De la manera en que sea que Dios me permita vivir en Él, yo viviría en Él siempre. Porque he vivido fuera de Dios y todo lo que he tenido no significa nada. Y ahora que a lo mejor no tengo ni la mitad de lo que en algún momento tuve, pero viviendo en Dios, es lo más grandioso que he tenido en mi vida. Y sobre todo me da la seguridad de que voy a tener todo lo que en oración le pida, creyendo. Entonces, aquí viene una pregunta que yo me hice. Ok, Josué, vas a hablar de Dios, pero tú has sido un pecador. Como hablamos en el primer episodio, yo blasfemaba de Dios. Decían, Dios, ¿para qué? No lo necesitamos. Jesús, un profeta más, un hablador más. Lo decía así y me arrepiento todos los días de mi vida y me da vergüenza. Y ahí hago otra pregunta. Si fuiste pecador, ¿aún puedes vivir en Dios? La respuesta es sí, por la grandeza de Dios. Yo antes pensaba que no. Yo decía, ¿cómo una persona que ha pecado, que ha sido de esta manera, de y manera, dice esto, hace lo otro, por qué puede hablar de Dios? Porque Dios es grande y lo puede todo, incluso perdonarte. Por eso Jesús dio su vida por nosotros, porque Él dice, son pecadores, van a seguir siendo pecadores, yo voy a morir por sus pecados para que ustedes tengan salvación. Y una vez que nosotros tenemos salvación gracias a creer en Dios, nosotros tenemos la puerta abierta para vivir. Y ya no quiero decir la puerta abierta, pero tenemos, porque voy a hacer una analogía diferente. No es que nosotros abrimos la puerta para nosotros entrar. Nosotros no entramos a Dios. Dios entra en nosotros. Y nosotros tenemos que darle el permiso de que Dios entre en nosotros. Porque mucha gente piensa, y me incluyo en eso, pensaba que vivir en Dios significa que yo ir hacia Dios. Y no es así. No tienes que ir hacia Él. Él está esperando que tú le dejes entrar en ti. Por eso es el Espíritu Santo, por eso es cuando repartió Jesús el pan y el vino, nos dio parte de su cuerpo, nos dio parte de su sangre, no para que vayamos a Él, sino para que Él entre en nosotros. Y ahí es muy importante entender que nosotros no vamos hacia Él, sino Él viene hacia nosotros. Y es por eso que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar de nuestra mente, tenemos que cuidar de nuestro espíritu, porque Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros, no al revés. Nosotros no vivimos en Dios. Dios vive en nosotros y esa es la grandeza de tú poder levantarte por la mañana y decir gracias Dios, porque sigues aquí conmigo. Y que el día en que tú no estés en el plano terrenal, vas a decir gracias Dios por traerme a la vida eterna y vivir todo este tiempo conmigo y permitirme vivir eternamente contigo, porque Dios vive en nosotros, no al revés. Y ahí es muy importante
hablar que bajo el entendimiento humano podemos decir, no puedes vivir en Dios si has cometido un pecado gravísimo. Y yo a día de hoy podría decir, un asesino no puede vivir en Dios. Pero Dios me dice, por su grandeza, que sí puede. Primero, tiene que creer. Para creer tiene que arrepentirse, aceptar que es pecador y arrepentirse de todo corazón. Estoy poniendo un ejemplo muy drástico acerca de un asesinato, ¿no? O de un asesino, mejor dicho. Pero él sí puede vivir en Dios. Claro que puede vivir en Dios. Pero tiene que pasar por todo el llamado que estoy contándoles ahora. Yo, por entendimiento humano, digo que no todos pueden vivir en Dios. Pero Dios también me dice, tú has sido pecador, tú no puedes juzgar a nadie, el único que juzga es Dios. Entonces tú no puedes decidir o juzgar quién sí puede hablar y quién no, de Dios. Pero por grandeza de Dios, todos pueden vivir. Ahora, ¿qué tan difícil es abrirle la puerta a Dios? Porque como yo les dije, no es que nosotros vayamos hacia Él, porque si nosotros tuviésemos que ir hacia Él, nunca llegaríamos a Él. Nosotros tenemos que abrirle la puerta. Y ahí hablo de lo que en el primer episodio les decía, de que yo quité la mirada muchas veces de Dios, pero Dios no quitó la mirada nunca de mí. Y es cierto, nunca quitó la mirada de mí. Porque es así. Yo nunca sentí que Dios se apartó de mí. Siempre estuvo protegiéndome aunque yo no lo quería ver. Y yo ahorita haciendo retrospectiva de todo lo que ha sido mi vida, siempre Dios ha estado presente. El que no estaba presente fui yo. Es por eso que Dios vive en mí, mas no yo irlo a buscar a Él. Lo buscamos para que viva en nosotros, eso sí. Entonces, ¿es difícil abrir la puerta? Sí, porque te da vergüenza, piensas que no eres digno, te acuerdas de tus peores pecados, y ahí es muy importante aceptar que eres pecador, aceptar que lo has hecho mal. Yo a día de hoy sé que si algunas personas que me han conocido me escuchan a decir, este man en mi país decimos así, o este tipo está hablando de Dios de esta manera, si él era así, así y así, si él me hizo esto, 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 sí, así como Simón o Pedro después que se llamó, fue pescador y le dijo, no soy digno, y al final fue uno de los apóstoles o uno de los, sí, de los apóstoles con los que estuvo Jesús. También Mateo, que era cobrador de impuestos, y muchas personas. Jesús no se reunió con los más sabios. Jesús no reunió a los sacerdotes más alabados. No, Jesús eligió a gente imperfecta porque Él venía a quitarnos esa imperfección con su vida. Él dio su vida para quitarnos esa imperfección, que es ser pecadores. Así que no tengan miedo de vivir en Dios o de creer en Dios solo porque han sido pecadores. Es más, los invito a que si han sido pecadores, como todos lo hemos sido, y todos vamos a seguir pecando, porque es imposible que no pequemos, hay que hacer un gran intento y hay que pedirle a Dios que no nos permita caer en tentación, pero es importante que entiendan que no hay pecado en el mundo que no pueda ser perdonado por Dios, e incluso si ese pecado es blasfemar ante Él. Claro ejemplo soy yo. He blasfemado mucho y estoy aquí hablándoles de Dios con con mucho orgullo y sin sentirme menos, porque Dios me dio el perdón y Dios me dijo, no importa, hijo, lo que tú has hecho, desde que llegas a mí y vives en mí, todo está solucionado. Y antes de despedirme y agradecerles por quedarse hasta el final, quiero hablar de si tú ya estás viviendo en Dios, es decir, ya no solo crees, sino que vives en Dios y te alejas de Dios, ¿puedes volver a vivir en Dios? Sí. La respuesta corta es sí. Porque voy a poner un ejemplo que espero que nunca pase, pero soy pecador y soy un ser imperfecto. Pero imagínense yo ahora que tengo este vivir en Dios, que es hablar acerca de Dios, y por A o B motivo lo dejo. ¿Dios no me va a permitir volver a vivir en Él? No, sí.
pero yo sé que voy a sufrir mucho más fuera del vivir de Dios, ya habiendo vivido en Él, que nunca haber encontrado el vivir en Dios. O sea, si ustedes aún no están viviendo en Dios, pueden sentir un vacío, pero no van a sentir el mismo vacío que si ya estuvieron viviendo en Dios y se alejaron. Así que tengan muy presente que cuando tomen su cruz, cuando tomen su misión, cuando tomen su llamado, no soltarlo, que les caiga la cruz encima. Se pueden poner de rodillas, pueden tocar su frente, el piso, pero nunca suelten su cruz, nunca suelten el llamado, porque créanme que dentro de ese llamado, aunque se ponga de una manera muy, muy difícil o se ponga de una manera que tú digas, esto es imposible, Dios, no dejen esa cruz porque van a lograr vivir plenamente. Y no importa si no encuentran su llamado aún, estén atentos. Una gran manera de tener ese llamado o de escucharlo o de poder visualizar o escuchar, se podría decir, ese llamado en cuanto esté sucediendo es mediante la oración, orando y mediante la lectura de la Santa Escritura o de las Escrituras de Dios. Ahí son momentos en el cual el Espíritu Santo está mucho más presente en ti. Créanme que a día de hoy creo que no hay una hora en el día que no piense en Dios. Antes pensar en Dios era como que, Dios, de una manera muy estúpida, perdón la palabra, pero ahora creo que no pasa ni una hora en el día que no pienso en Dios, porque todos mis actos van dirigidos a Él. Hay veces que me equivoco, pero todos esos actos van dirigidos a Él. Así que eso, les agradezco mucho por estar aquí, me despido. Les invito a que hagan oración, les invito a que hablen acerca de Dios, de que encuentren su llamado y que sobre todo, una vez que cojan su llamado, puedan vivir en Dios. No tengan miedo de equivocarse. Busquen dónde pueden vivir en Dios y a lo mejor necesitan de su iglesia, necesitan de su grupo, necesitan con quién hablar de Dios. Recuerden que hay un versículo muy bonito que habla de que donde dos o tres de ustedes estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. No estoy diciendo el versículo exactamente porque no me lo sé, pero los que lo saben pueden ponerlo por ahí en los comentarios. Así que eso, mis amigos y amigas, espero que les haya encantado. Por ahí creo que la escucharon a mi gatita, pero les agradezco mucho estar aquí. Ha sido un excelente podcast y espero que estén activos en las diferentes redes sociales. Chao, chao.